El hombre es un ser poético. Ya lo dijo Hölderlin con su célebre frase que queda inmortalizada para la historia de la poesía y de la filosofía. Poéticamente habita el hombre sobre la tierra. ¿Pero qué significa eso? Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Juan Bonadies y esto es Filosofando sin filtros. Hay un ensayo bellísimo del cual voy a hablar algunas ideas, que se titula ¿Qué es vivir poéticamente?, del poeta venezolano Armando Rojas Guardia. Creo que es uno de los ensayos más bellos de lo que yo he podido leer de las letras venezolanas. Originalmente fue una conferencia dictada en la Universidad Metropolitana en el año 2013 y se puede encontrar en internet en el portal ProDaVinci. Se lo dejaremos en la descripción. Vivir poéticamente. Empieza diciendo, ¿no?, que eh, él como poeta, pues es poeta casi como un hecho coyuntural, accidental, pero que lo de verdad trascendente y crucial es vivir poéticamente, ¿no? Si como al principio estábamos explicando, eh, lo propio del hombre es eh, ese habitar poético, entonces hay que preguntarse qué significa, ¿no? ¿Qué significa que el hombre viva poéticamente sobre la tierra? Aquí yo me remito principalmente a la raíz griega de la palabra, que es la poiesis, ¿no?, la creación. Es decir, el hombre es un ser creativo, pero el vivir poéticamente no se reduce simplemente a el crear, sino a todo el trasfondo que posibilita la creación auténtica, verdadera, profunda. Y eso es lo que desarrolla Armando Rojas Guardia en su ensayo. Yo creo que es importante y vale comentarlo porque es muy, muy interesante hablar primero de Armando Rojas Guardia como poeta, como persona, porque fue una figura literaria bastante interesante. Ya falleció. Él hablaba de que tenía 4 marginalidades principales. Así lo explica en el discurso que dio al ser elegido para la Academia Venezolana de la Lengua. Él decía que sus 4 marginalidades eran ser paciente psiquiátrico, ser católico, ser homosexual y ser poeta. ¿Okay? Luego, en un documental titulado Intemperie, la experiencia de Armando Rojas Guardia, si no recuerdo mal el título, los entrevistados allí hablan de una quinta marginalidad de esta persona, que era la de ser pobre, que no incluía entre sus 4 marginalidades, pero que quienes estaban alrededor se daban cuenta de que él vivía en una condición de pobreza también, lo cual vale eh, pensarlo a la luz de la actualidad venezolana, en tanto estamos hablando de uno de los grandes hombres de letras del último tiempo en nuestro país, que incluso era parte de la Academia Nacional de la Lengua, y era un hombre pobre, que vivía entre todas esas marginalidades. Su principal marginalidad, decía, era la de ser poeta, ¿no? En este ensayo él desarrolla al principio eso. Dice que la palabra poeta constituye, eh, tanto en la civilización en general, en el mundo, como en nuestro contexto nacional, principalmente, una palabra devaluada. Decía que la palabra poética no es rentable para la actualidad eh, de esta sociedad productivista, economicista, mercantilista, que no se traduce en dividendos lucrativos, lo que hace el poeta. Entonces, si tenemos que vivir poéticamente, es algo propio del ser humano, que el poeta se dedica a desarrollar esa vida poética y expresarla a través del refinamiento, de la maestría de la palabra, eh, pero que el poeta es en la actualidad un ser marginado, entonces tenemos que el mismo vivir poéticamente está devaluado como lo está el poeta.
Si no damos la importancia al poeta en la sociedad, entonces no damos la importancia tampoco a lo que quiere decir el vivir poéticamente en nuestra propia vida. Vivir poéticamente en tanto ese plano que posibilita, como decía antes, la creación profunda, auténtica, verdadera, que forma la cultura, ¿no? El cultivo del ser. Lo primero que dice él, que caracteriza a esta noción experiencial de vivir poéticamente, es vivir desde la atención. Y aquí él dice, vivir desde la atención es constituirse en un sólido bloque sensorial, psíquico y espiritual de atención ante toda la dinámica existencial de la propia vida, ante la expresividad del mundo, ante la sinfonía de detalles cotidianos en los que esa expresividad se concreta. Ello implica un refinamiento orquestal de la vida de nuestros sentidos y un esfuerzo consciente por aquilatar nuestra percepción de los objetos que pueblan nuestro entorno. Hace poco publicamos un episodio sobre la capacidad de ver, que decía Joseph Pieper, filósofo alemán, en los años 50 decía que la facultad del hombre de ver estaba en declive. Estamos hablando de vivir desde la atención, que es lo que construye la experiencia de la vida. Nosotros solo experimentamos lo que atendemos. Lo que no estamos atendiendo no entra dentro de nuestra experiencia de vida. Por lo tanto, hay que repensar esto en un mundo de distracción, de atención fragmentada, atomizada, etc. Luego, esa atención tiene relación con el despertar, ¿no? Él hablaba de que Buda, decía Armando Rojas Guardia en este ensayo, que Buda significa en sánscrito el despierto, ¿no? Pero también en la tradición católica tenemos un evangelio que dice, el evangelio de Marcos en el capítulo 13, atención, estén despiertos. Luego en la filosofía, por ejemplo, llevando la filosofía venezolana, Juan David García Vaca, gran filósofo español que inmigró en Venezuela, en un ensayo en que se pregunta qué es filosofar, habla de que filosofar es vivir 2 veces despierto, ¿no? Él decía una vigilia en segunda potencia, es decir, un estado de conciencia, de atención superior al de vivir simplemente despierto pero sin estar atendiendo la realidad. Luego el vivir poéticamente, dice Armando Rojas Guardia, es también vivir a la espera del momento inspirador y del instante denso, del minuto pletórico de la vida en el que se rasgan los velos del entendimiento y accedemos a un estado cualitativamente superior de conciencia. Me gusta esto de la espera porque también se refleja en esta obra que se titula Carta sobre la formación de sí mismo del filósofo y teólogo Romano Guardini. En la Carta sobre el alma, él habla del valor de 4 cosas, de el silencio, de la soledad, de, del descanso y de la espera. ¿Okay? De la espera. ¿Qué dice Guardini sobre la espera? Él dice que hay personas que no son capaces de percibir la realidad profunda conforme a la cual va surgiendo todo lo que es auténtico. Esa es la realidad a la que accedemos desde la espera. Piensan que se puede hacer todo, piensan que se puede decir todo, leer todo, disfrutar de todo, y cada uno puede hacerlo en todo momento. Luego dice que las personas que esperan conocen la profunda verdad de que todo tiene su tiempo. Cada idea tiene su momento, en él está madura y produce vida. Expresada a destiempo, se atrofia o se pierde, o no produce más que males. Cada obra tiene su momento. Debemos adquirir, por lo tanto, la sensibilidad suficiente para saber cuándo es tiempo para cada cosa. Tenemos que saber esperar. Por lo tanto, si estamos hablando de que algo propio de la vida humana es esa poiesis, ¿no? Esa creación, ese plano creativo de la vida, no estamos hablando solo de producir, de generar cosas nuevas, sino de que hay momentos en la vida
esos momentos de atención, de espera, que fungen como una preparación para que luego lo que creemos esté más dotado de sentido, de significado, sea más rico, sea más auténtico y que por lo tanto esté enraizado más verdaderamente en nuestra identidad personal, en nuestra identidad nacional, ¿no? En nuestra comunidad en la cual nos desarrollemos. ¿Okay? Entonces, yo creo que hoy hace falta, cuando se crean cosas rápidas, en masa, pues vivir desde la espera, desde la atención, reivindicar ese vivir poéticamente para que luego lo que creemos sea, como digo, más auténtico y más verdadero y más nuestro y que tenga un mayor reflejo de lo que somos realmente. Luego, vivir poéticamente, continúa diciendo Armando Rojas Guardia, con otras características, es vivir la cotidianidad no como mero tiempo intercambiable y mecánico, sino como mistagogia, es decir, como introducción paulatina y autopedagógica en el misterio. Yo creo que aquí cuando uno piensa en esto de la atención y de la espera, pues también pensamos en el misterio de lo que implica la vida, de lo que cuando nos preguntamos cuál es el sentido de la vida, nos introducimos de alguna manera en algo misterioso, en algo que no tiene a priori una respuesta y que por lo tanto buscarla es esa, como él dice, introducción paulatina y autopedagógica en ese misterio que tratamos de resolver, ¿no? A un monje zen, continúa diciendo, le preguntaron un día qué es el zen, a lo cual respondió cargar la leña y cortar la grama. Me parece interesantísimo. Fíjense que el monje zen, viviendo poéticamente, está obrando, está haciendo cosas, está cargando la leña y cortando la grama. Entonces, no se trata de que en la espera, en la atención, en el misterio no estemos trabajando, sino introducirnos en los ámbitos cotidianos, ordinarios de la vida, en la casa, en la escuela, en el trabajo, a toda esa profundidad que nos rodea. Eso también es vivir poéticamente y que luego lo que hagamos a partir de lo que aprendamos en ese plano de conciencia, pues, como digo, tenga más significado. Y termina diciendo Armando Rojas Guardia, vivir poéticamente es vivir la propia vida como una obra de arte. Es un vivir desde lo que clásicamente se denomina el arte de saber vivir. Es un vivir con arte, es vivirse como el poema existencial y cotidiano que Dios nos posibilita hacer de nosotros mismos. Luego cita en el Nuevo Testamento, donde se afirma que cada ser humano es un poema de Dios, y dice, vivir poéticamente es saberse tal y obrar en consecuencia. Por lo tanto, la vida poética, de algún modo, acepta que hay una sacralidad en el mundo que nos rodea y que estamos actuando en medio de esa sacralidad y que lo que resulte de nuestro actuar, es decir, lo que creemos, también tiene una sacralidad en tanto provenga de esa espera, esa atención, ese misterio y de haber aprehendido ese misterio y esa realidad de la manera más auténtica posible, ¿no? De la manera más verdadera. Es decir, vivir poéticamente es llegar a la verdad y crear desde la verdad, considero yo, agregando todo lo que dijo Armando Rojas Guardia. Y creo que estas son cosas que hay que meditar hoy en día, que son muy importantes para repensarlas a la luz de la tradición, por un lado, porque vemos que él cita muchas cuestiones religiosas, pero a la luz también de lo que somos en la actualidad y de lo que queremos proyectar para el futuro.
tanto en nuestra propia vida personal, como en nuestra comunidad, como incluso en nuestro país. Mi nombre es Juan Bonadíez y esto fue un episodio extra de Filosofando sin filtros. Los invito a vivir poéticamente, a leer este ensayo y a seguirnos en nuestras redes como @filosofando sin filtros en Instagram, en X, en TikTok y a suscribirse aquí en YouTube. Coméntenos, denle like y avísenos si quieren más videos así. Y también si quieren que hablemos un poco más de personajes literarios venezolanos, ¿por qué no?